Bienvenidos a este Pregúntale a la Doc, una nueva edición más. Aquí desde el nuevo estudio de la doctora Yajaira Rosó, seguimos la racha. Hoy tenemos un doctor un poquito especial, es una nueva especialidad que viene a este programa, así que usted está inaugurando, ¿verdad? Y nada, quería introducirlo a doctor Joan Mercedes, pero qué mejor de usted mismo para decirnos quién usted es, cuál es su especialidad, a qué usted se dedica, dónde trabaja y todo eso. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ustedes como plataforma y a los que nos escuchan. Yo soy el doctor Joan Mercedes, soy cirujano maxilofacial, formado en mi carrera de grado como médico en la Universidad de aquí de La Vega, UCATESI, y la especialidad en el Cabral Ibáez en Santiago, con la Universidad de Pucamaima. Actualmente me encuentro brindando servicios de cirugía maxilofacial en el Centro Médico Padre Fantino, a las órdenes. Perfecto, pues sin nada más que abarcar, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno en materia. Y lo primero que nos interesaría abarcar es qué es, o sea, un cirujano maxilofacial exactamente o qué hace. De acuerdo. Bueno, vamos a ver y tratar de ubicarlo históricamente y aplatanarlo para que la gente no pueda entender lo menos técnico posible. Un cirujano maxilofacial, bueno, mi especialidad se llama cirugía cérvico buco maxilofacial. Dice cuello, boca y cara, básicamente. Entonces, nosotros los cirujanos maxilofacial nos encargamos de la prevención, el tratamiento y, el tratamiento y diagnóstico de enfermedades asociadas a esas zonas que le mencioné, cara, cuello, boca, ya sean de manera congénita, o sea que se nazca con ellas, o ya sean adquiridas, como por ejemplo traumas o tumores benignos, malignos, eso por esa parte. Y ya con el desarrollo de la misma especialidad, a través del tiempo, fue adquiriendo muchísimas ramas. De hecho, yo siempre digo, es la mejor especialidad que hay, no hay que usar lo demás. Pero es muy divertida porque tiene demasiadas cosas que ver. Y por ejemplo, se le añade también ahora muchísimas cosas como medicina estética, cosmiatría, cirugía plástica, muchísimas cosas, aspectos clínicos como ATM, en detalle, muy divertida. Es muy amplio, sería la palabra. Y, ok, ya comprendo un poquito, ¿verdad? A lo que se enfoca la cirugía maxilofacial. O sea, ¿qué tan dolorosa o riesgosa esta puede llegar a ser? Porque esto es una zona complicada, de aquí para arriba. Bueno, para intentar ubicar eso, yo creo que sería bueno poner un ejemplo de una patología en específico que mucha gente conoce, pero sigue siendo un poco tabú, y es por ejemplo, la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio que se encuentra en la zona miofacial, craneofacial, que se encarga de transmitir muchísima sensibilidad. De hecho, por esa enfermedad, muchísima gente hasta puede llegar a quitarse la vida por un dolor crónico durante mucho tiempo. Por eso hace especial nuestra especialidad de que tenemos que manejar muy bien la parte de la anestesia y el manejo del dolor, precisamente por ese nervio que es transmite mucha sensibilidad. Por eso las cirugías pudieran llegar a ser algo dolorosas, por eso entonces nosotros manejamos bien la parte de la anestesia. Pero yo tengo como norte, como filosofía. De hecho, mi asistente me relaja muchísimo por eso, que yo tengo como norte que el paciente no sienta dolor. Yo pongo por encima de lo que yo sé, de lo que cualquier resultado de la cirugía, que el paciente tenga la experiencia adecuada. Ponemos música y eso, pero en base a que no sienta dolor. O sea, nos especializamos realmente en eso. No, interesante, pero, ok, realizamos la cirugía con su filosofía, ¿verdad? De cero dolor, cero problema. Ahora, luego de la cirugía, o sea, ¿qué de mí que no voy a tener acceso a esa anestesia? O sea, ¿cómo es el proceso de recuperación? ¿Voy a sentir dolor después? ¿O cómo es ese proceso? Exacto, de hecho nosotros, precisamente por eso, debemos manejar muy bien la parte del dolor también post
quirúrgica. Durante la cirugía garantizamos que el dolor no sea un problema, ya sea manejando una buena técnica anestésica o llevándolo a sala de cirugía en quirófano para controlar esa parte. Para la parte de la anestesia, de la analgesia postoperatoria, utilizamos el medicamento, precisamente como le decía, por el área muy sensible para el dolor, medicamentos bastante potentes en ese sentido. Y que la recuperación, bueno, puede ser tan corto como que pacientes que yo tengo que se han hecho cirugías orales o cirugías de terceros molares, que se reintegran 3, 4, 5 días después a sus labores normales de su casa o laborales. Pero también puede ser que tenga una circunstancia como, qué sé yo, una fractura de mandíbula o una cirugía ortognática que ya requieren una recuperación, no desde el punto de vista del dolor ni inflamación, pero sí de, por ejemplo, lo que se usa para fijar la boca, puede llegar hasta 45 días. Entonces varía mucho dependiendo del tipo de la cirugía. Ok. La cirugía maxilofacial, ¿es algo limitado como por edad o pueden ser tantos adolescentes? ¿Pueden los más pequeños tener de estas o personas mayores? La cirugía maxilofacial no tiene límites de edad. De hecho, gran parte de mi población es una población infantil, una población pediátrica. Yo diría que entre un tercio a la mitad. Y también atendemos pacientes de edad avanzada. O sea, nosotros abarcamos todas las áreas, de todas las edades de atención. De hecho, antes de ayer se atendieron 2 traumas que fueron niños, uno de 2, otro de 4. Y tenemos un paciente ingresado de 89. O sea que puede variar muchísimo. Ok, entonces, cambiando un poquito el enfoque, ya sabemos que por trauma, como te acabo de decir, pueden surgir la necesidad de estas cirugías maxilofaciales, pero ¿qué otro tipo de escenarios, por así decirlo, puede presentarse a que se necesite una cirugía de este tipo? Bien, como lo decía al principio, pues no solamente de trauma vive el maxilo, pero sí áreas como cirugía oral, que eso abarca cirugías de muelas del juicio, apicectomías, elevaciones de senos, regeneraciones, extracciones complejas, eso por parte de la boca. Para hablar de la parte de estética y cirugía plástica, pues muchísimos procedimientos de armonización facial, de rejuvenecimiento facial, de antiedad como blefaroplastía para los párpados, otoplastía para las orejas, rinoplastía, en fin, todos los procedimientos estéticos. También cosmiatría como utilización de inyectables, ya sea rellenos, bioestimuladores, un poquito amplia, tumores benignos, malignos de los maxilares, tumores faciales para realización de colgajos, abarca muchísima área. Y un área más clínica que poca gente sabe enfocar, muy poca gente conoce y que afecta a muchísima gente, que son los problemas de los dolores miofaciales, como le mencionaba, que por ahí están las afecciones de la articulación temporomandibular, dolores miofaciales relacionados a los problemas del trigémino y muy variable. Perfecto. En el mundo actual sabemos que la tecnología ha despegado muchísimo. O sea, ¿qué nuevas tecnologías existen dentro de la cirugía? Si es que hay maxilofaciales, si usted las recomienda y cuál es su punto de vista con ellas. Wow. La tecnología en la medicina, en la odontología, para más adelante van a entender por qué menciono odontología. En los últimos, qué sé yo, 30 años, la tecnología subió un escalón o 2 escalones. Pero en los últimos 10 años hacia acá, o los últimos 5 años, subió 10 escalones de un solo fuetazo. Y, por ejemplo, ya la parte de maxilofacial y de odontología evolucionó muchísimo para el flujo digital. Que para tratar de poner eso en contexto y que puedan entenderlo la audiencia, el flujo digital es, en pocas palabras, es tomar los datos biométricos del paciente, ya sea con escaneo, fotos, tomografía, imágenes,
y llevarlos a la computadora para así hacer mejores diagnósticos más precisos y con ello planificar mucho mejor cirugías. Por ejemplo, la tecnología ha dado que en caso de un tumor maligno de la mandíbula, nosotros podamos con una tomografía, viendo en la computadora, planificar, llegar a, qué sé yo, pocos milímetros o los milímetros adecuados que dice esa patología para hacer extirpar, por ejemplo, una parte de la mandíbula. Y el avance ha sido brutal. Hace que nosotros los cirujanos maxilofacial, sobre todo, y también ortopedas, neurocirujanos, pues seamos mucho más precisos haciendo cirugía y mucho más cortas las cirugías. Eso reduce un poco la parte de la anestesia. Ah, perfecto. O sea, por ende podríamos decir también que reduce riesgos. O sea, si de Totalmente. por sí es complicada esta zona, o sea, si ya tenemos específicamente hasta dónde, por así decirlo, meterlo, el cosito, pues... Totalmente, totalmente. Hace que uno sea mucho más preciso. Bueno, para todas las personas que están aquí conectadas, recuerden que pueden hacer sus preguntas al doctor, así que pueden ir dejando en los comentarios si tienen algún tipo de duda, alguna inquietud que quieren con el doctor. Aprovechense, que es una consulta gratis, como quien dice, ¿eh? Entonces vamos a entrar a ya un poquito más profundo con las cirugías maxilofaciales y básicamente un poquito sus implicaciones. Y una de las cosas o temas que más llamaban la atención era acerca de la cirugía ortognática. Ortognática, sí. ¿Qué es y quién la necesita? Muy buena pregunta. Es un procedimiento que está muy en boga con el advenimiento, sobre todo de las redes sociales, porque los resultados son bastante vendibles. La cirugía ortognática, en términos llanos, vela por problemas estéticos también como funcionales. En la parte estética, vela por la armonización de la cara, que los elementos, los maxilares, tanto tejido blando como duro, de huesos y piel, pues tengan armonía. Por ejemplo, en pacientes con defectos congénitos, en su armonía facial, o ya sea por etnias, hay etnias que tienen diferentes morfologías, diferentes osamentas de la cara, pues la cirugía ortognática busca eso, mejorar la apariencia del paciente. Mucha gente viene porque le falta pómulo, porque tiene una atrofia maxilar que nació con ella, porque no se siente cómodo con su mandíbula, y eso hace la cirugía maxilar. Avanza y retrocede los maxilares o la mandíbula para mejorar la armonía facial. Pero, por otro lado, tiene otra arista que es mucho más importante. Si bien sabemos que las enfermedades crónicas, cardiometabólicas son la causa número 1 de muerte a nivel mundial actualmente, hay una que también está en boga, que le dicen de hecho la asesina silente. Se llama así porque puede generar hasta muerte súbita. La gente se muere y no sabe por qué se murió. Y esa enfermedad es la apnea del sueño. La apnea del sueño es un problema estructural para ventilar correctamente el aire a través de las vías aéreas superiores. El aire no pasa bien por una mala posición de las estructuras craneofaciales. Y eso hace que en la noche los radicales libres pues se acumulen, le lleva muy poco oxígeno al cerebro y detonan muchos factores que pueden llevar incluso a muchas enfermedades y hasta la muerte. O sea, también la cirugía ortognática brinda a esos pacientes con apnea del sueño una solución para prevenir enfermedades catastróficas como muerte súbita. Bueno, usted que dice que es como esa asesina silente, ¿verdad? Y habló un poco de la apnea del sueño. O sea, las personas que estamos escuchando esta información ahora, que ni teníamos idea, ¿verdad?, de ese tipo de condiciones, ¿hay algún síntoma o algo que uno pueda darse cuenta si podría estar presentando este tipo de condición? Sí, de hecho, la apnea del sueño se puede presentar generalmente el cuadro típico es un paciente con un índice de masa corporal un poquito elevado, dígase obesidad tipo 1, tipo 2, o obesidad incluso hasta obesidad mórbida, que tiene cansancio durante el día, se siente cansado, él no entiende por qué tiene cansancio, si durmió bien, y entiende que durmió bien las horas correctas. Es un paciente que no se desarrolla bien en su área laboral por ese mismo cansancio. Es un paciente que ronca de noche.
Y ese es uno de los síntomas principales, básicamente. Entonces, ya identificado, por ejemplo, esa condición, ¿cómo sería el proceso, o sea, el tratamiento? ¿Requiere cirugía? Sí, siempre se caracteriza, lo que se hace para medir la apnea del sueño es realizar estudios de imágenes que miden la capacidad que tiene la faringe, la hipofaringe para ventilar el aire durante la noche. Le ponen un aparato, tú duermes con ellos de noche y miran que si tú tienes episodios de apnea, si está ventilando bien, si está oxigenando bien. Y dependiendo cómo se categorice, ya sea de una apnea del sueño leve, que puede ser menos de 10 apneas en la noche, o una apnea grave, ya más de 50 apneas en una noche, pues se decide entonces la cirugía. Las apneas del sueño, que son de moderado a grave, pues llevan cirugía ortognática. Perfecto, por aquí están preguntando, o sea, dicen buenas noches, doctor, ¿cuándó debe realizarse una consulta? O sea, supongo que en general, ¿verdad? Ok, de maxilofacial. Pueden ir cuando ustedes quieran. Pero no. El mayor motivo de consulta para maxilofacial casi siempre son los terceros molares, las muelas del juicio. Un paciente casi siempre es referido, ya sea por el odontólogo o por un familiar que tiene dolor asociado a las piezas, a las muelas del juicio, a los cordales. Básicamente eso. Mucha gente va por aspectos estéticos para mejorar su estética facial, pero sí es eso, debería normalizarse ir al maxilofacial. Y breve, voy a intentar decir por qué. Una radiografía panorámica es como un hemograma para un clínico, es como un papá Nicolau para una ginecobstetra. Y ahí nosotros podemos pesquisar y ver muchísimas... Exacto, como una que me invitó para acá. No la están viendo, pero la doctora está ahí detrás. Ella decidió voluntariamente abandonarlo por hoy a ustedes. Porque se me ocurrió, no fue que yo la vi, porque se me llegó a la mente. Entonces esa radiografía panorámica nos ayuda a pesquisar muchísimas enfermedades, posibles enfermedades, y prevenir muchísimas cosas, con un simple estudio tan sencillo, tan económico. Y es eso. Si no te ha hecho una radiografía panorámica, hágasela y no la lleva. Pues por aquí también preguntan, ¿qué factores pueden complicar una cirugía de muelas del juicio o una cirugía ortognática? Bien, una cirugía de terceros molares se puede complicar por la posición o disposición del diente. Lo normal es que esté parado y que salga en la boca, pero se hace complicado, y ahí es donde nosotros entramos como cirujano maxilofacial y de la cara, cuando están angulados, cuando están torcidos, cuando tienen contacto con el nervio alveolar, que es un nervio que atraviesa la mandíbula, le da la sensibilidad a muchas áreas de aquí de la boca. Ahí se complica, porque tocar esa estructura implica que el paciente puede quedar con parestesia o falta de sensibilidad en esa área. También cuando están en contacto con el seno maxilar, eso podría complicar una cirugía, ya que se puede hacer una comunicación. Eso puede llevar al traste a muchas complicaciones no deseadas. Una cirugía de terceros molares o cualquier otra cirugía de maxilofacial se puede complicar con aspectos clínicos del paciente. Y aprovecho para destacar que en esa parte los cirujanos maxilofaciales que nos dedicamos, que tenemos base médica, tenemos un poquito de ventaja en esa parte porque vemos de manera un poquito integral el paciente. Una comorbilidad de diabetes, lupus, asma, cualquier aspecto inmunológico o hematológico por la sangre, pues nosotros manejamos, es que podría entonces complicar una cirugía de maxilofacial. Usted toca un tema interesante, que usted dice con base médica, ¿cierto? O sea, tenemos conocimiento de que se puede llegar a hacer maxilofacial por la vía de la medicina, pero también por la vía de la odontología. O sea, ¿cuál es la diferencia de un maxilofacial que tiene base odontológica y uno que tiene base médica? O sea,
¿Cuál es su punto de vista en esa? Caí en el gancho. No, mire, Mejor que fuera yo, ¿verdad? sí. La formación de un cirujano maxilofacial para República Dominicana son 4 años de formación. Y independientemente sea odontólogo o sea, sea médico, tiene que pasar ese centro, como decimos nosotros. Son 4 años mínimo y es el mismo tipo de formación. Sí, obviamente hay 2 escuelas. Hay una escuela en Santiago, que es donde yo me formé, que solo admite médicos, y hay una escuela en Santo Domingo que solo admite odontólogos. Pero en el campo somos básicamente lo mismo. Tenemos casi el mismo campo de... No tienen enfoques diferentes, o sea... No, realmente. Tenemos el mismo campo de actuación. Lo que hace el profesional no es necesariamente la base, sino su formación completa, como lo de la humanidad, todos los otros procesos, y totalmente no hay diferencia. Tenemos el mismo campo de actuación. No, salió bien del gancho, salió debajo de un camión. Pero volviendo entonces aquí, ya que estamos hablando de mordidas, un poquito, por así decirlo, o sea, ¿cómo afecta entonces una mala mordida a una salud, vamos a decir, general? O sea, ¿cómo una mala mordida me puede traer a mis problemas? Sí, por una mala oclusión, una mala caída entre dientes de la arcada superior y la arcada inferior, se pueden desarrollar muchísimas afecciones o situaciones, entre ellas la disfunción temporomandibular o síndrome de disfunción temporomandibular. Esa articulación es la articulación que se da entre la mandíbula y el cráneo. Y como te explicaba ahorita, el área miofacial, el área craneofacial tiene mucha sensibilidad. Los dolores ahí duelen más que nunca. Todo el mundo sabe lo que es un dolor de muela y se acuerda para el resto de su vida por la ubicación, por el nervio trigémino. Una mala mordida puede desarrollar ese síndrome de mala articulación, un daño en esa articulación, y puede deteriorar muchísimo la salud del paciente. Perfecto, entonces, yéndonos al origen, ¿verdad? De preguntarle a la doc, en este caso de la doctora Yajaira, es bueno preguntar un poquito, algo relacionado un poquito con la vida de Yajaira. Entonces, ¿el embarazo puede afectar la salud vocal o maxilofacial de una mujer? Afectar, sí, puede comprometerla. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, acabamos de hablar del síndrome de disfunción temporomandibular y esa articulación. Durante el embarazo se dan, wow, qué reto hablar de gineco aquí delante de mi profesora. Por eso no te hice la entrevista, que se sepa. Y mira lo que lo va, mira cómo lo va. Sí, porque sepan, yo estoy aquí hoy haciendo la entrevista porque la doctora no quería que saliera a la luz que ella le dio clase. ¿Ustedes ven? Pero pues eso fue Pero yo no dije, yo dije profesora. ¿Y qué eso fue yo lo dije otro día? profesora. Nada más 4 años de la especialidad de maxilofacial. Yo dije profesora, yo aprendí de ella hasta de redes. Mire, resulta que durante el embarazo se dan muchísimos cambios hormonales. Muchas hormonas se empiezan a producir, muchas hormonas se dispara la producción, muchas hormonas se paran. Dentro de ellas hay, para poner un ejemplo, la relaxina. Es una hormona que va a, como su nombre lo dice, a relajar músculos, a relajar estructuras, a relajar tendones, cartílagos, para preparar a la madre al parto, para que cuando esa cabezota de ese niño salga por ahí, la pelvis se dilate, el mismo útero mientras se va desarrollando se dilate. Y asimismo, esa relaxina puede afectar la articulación temporomandibular que se encuentra en nuestra área, dando al traste problemas articulares, chasquido, dolor, un sonidito, mala oclusión, bruxismo de noche. Y sí, definitivamente el embarazo influye un poco en la salud maxilofacial. Por aquí preguntan, buenas noches doctor, me gustaría saber si el maxilofacial atiende también pacientes con problemas articulares en la mandíbula. Precisamente, sí, claro que sí. Ya les mencioné un poquito de la enfermedad, del síndrome. ¿Cómo saber que tú tienes ese síndrome? Pues de ese tipo de dolores asociados aquí al oído. Muchísimas veces es difícil para el paciente ubicarlo. Pero sí, tratamos esa parte de la articulación temporomandibular, claro que sí.
Hay muchísimas opciones de tratamiento médico, medicamentoso, inyecciones dentro de la misma articulación, cirugía artroscópica, cirugía abierta. O sea que hay guardas, que son unas plaquitas que se utilizan. Son muchas herramientas que se tienen para tratar esa parte y la podemos tratar de esa manera. Perfecto. Pues continuando, o sea, ¿es cierto que la periodontis puede estar asociada con partos prematuros o bajo peso al nacer? Y primero que todo fuera bueno decir, o sea, ¿qué es la periodontis? La periodontitis es una inflamación de las encías. Se da por muchísimos factores, mala higiene bucal o mala anatomía en algunas posiciones de los dientes, o factores predisponentes propios del paciente, enfermedades inmunitarias que depriman el sistema inmunitario, pero sobre todo higiene, no utilización de hilo dental, no visitar periódicamente su odontólogo de base para realizar profilaxis, limpiezas. Y sí, hay muchos estudios que están relacionados con ese proceso inflamatorio que puede generar la periodontitis en la boca. Sabemos que la boca es el lugar más sucio que tenemos en el cuerpo completo, más que, esa zona que tú estás pensando, más que un perro. Es la zona más sucia que hay y esas bacterias porque son anormales, son bacterias atípicas, generan un ambiente donde se dan producción de citoquinas proinflamatorias que llevan a afectar, claro que sí, el parto. Hay muchos artículos asociados a parto prematuro, a desprendimiento de membrana, definitivamente están asociados. Bueno, o sea que hay que cuidar su salud bucal. Sí. Por aquí tenemos entonces otra pregunta, volviendo al tema de las mandíbulas. Y dice, buenas noches a todos. Tengo desgaste en las muelas debido a la mordida cuando duermo. Creo que también me afecta la mandíbula. ¿Es un problema maxilofacial? ¿Qué recomienda y si hay corrección? Bien. Muchos problemas de la boca son tratados por el odontólogo, claro que sí. Y si tú tienes problemas en las muelas, es probable que tengas que visitar un odontólogo definitivamente. Ahora, cuando ese problema de articulación entre los dientes se extrapola para la articulación temporomandibular, que tiene dolor, que casi siempre generan los problemas oclusales de los dientes, casi siempre terminan teniendo algún problema en la mandíbula. Y definitivamente sí, si llega a ese punto, pues ya en este punto debería ser evaluado, diagnosticado y tratado por un cirujano maxilofacial. Ok, entonces la recomendación es hágase la panorámica, como te dijo ahorita. Exacto. Y vaya. Y trabajamos en conjunto con el odontólogo. Perfecto. Entonces, ¿qué precauciones debe una persona embarazada, por ejemplo, si necesita una cirugía maxilofacial? Siempre en medicina, bueno, en salud, siempre va a ganar la prevención. De hecho, en una universidad con una profesora, yo aprendí que hay una cédula para la embarazada que se llama CLAP. Y dentro de esa cédula para la embarazada es como un protocolo para prevenir muchísimas complicaciones del embarazo. Dentro de ellas no se queda muy lejos la salud bucal. Entonces hay que, primero, prevención. Ir periódicamente, sobre todo si tú tienes planes de embarazarte o si ya estás embarazada, y muy temprano al odontólogo para revisar tu salud bucal. Pero ya para que no nos lo ponga tan difícil tratarla durante el embarazo, porque si tú necesitarías de cirugía o intervención, tenemos que usar anestésicos locales que son tóxicos para el bebé, hay que usar analgésicos que pueden ser tóxicos para el bebé, o poner en riesgo la madre de ambos, de la salud del bebé y de la madre. Le preguntan por aquí que si se requiere alguna subespecialidad adicional para realizar ciertos procedimientos. O sea, yo entiendo que a él le interesa saber cuáles son los procedimientos que usted puede realizar y de haber otros si se necesitaría alguna subespecialidad. Claro que sí. Para cada rama de la medicina, sobre todo actualmente, se necesita, o de la salud, se necesita una subespecialidad. Por ahora, los cirujanos maxilofaciales
nos formamos con base en casi todas esas especialidades, vamos a decir los cirujanos maxilofaciales generales, y podemos hacer un abordaje de la mayoría de esas enfermedades. Si necesita ser derivado para una atención más especializada, pues claro que sí. Hay cirujanos maxilofacial pediátricos, especialistas en ortognática, especialistas en cirugía plástica y oncológicos, claro que sí. Ok, perfecto. ¿Cuándo una muela del juicio debe ser extraída por un cirujano maxilofacial y no por un dentista general? Bien, cuando tienen una de las complicaciones que yo les mencioné anteriormente, una muela que está en una mala posición, que está en contacto con el nervio, que se pueden dañar estructuras haciendo esa cirugía, que está en contacto con el seno maxilar, en el caso de que sea un cordal o una muela del juicio superior, cirugías orales con cierto nivel de complejidad. Y siempre es bueno, o sea, es más fácil que un cirujano maxilofacial haga ese diagnóstico. Ok. Entonces, ¿hay tratamientos maxilofaciales que puedan mejorar la estética del rostro sin ser invasivos? Claro que sí, como le mencionaba, hay tratamientos para la armonización facial, la armonía facial, que son inyectables, son mínimamente invasivos, que pueden ir desde Botox, puede ser rellenos como ácido hialurónico, pueden ser bioestimuladores, pueden ser enzimas que generan lipólisis, que vamos a decir degradan la grasa en situaciones localizadas. Hay muchísimas procedimientos que son mínimamente invasivos que sí van a terminar mejorando la armonía facial. Ok. Entonces, ¿puede haber relación entre algunos síndromes genéticos, por ejemplo, de Marfan o de Ehlers-Danlos, que afecten la fertilidad y estructuras craneofaciales? Sí, claro que sí. ¿Y qué es el síndrome de Marfan? ¿Qué son Porque estos acuérdense síndromes? que Exactamente. también Claro que no sí. saben. Wow, de hecho, esos síndromes que mencionaba el doctor son síndromes que se dan por mal metabolismo o mal uso del cuerpo, para que no entiendan en lenguaje llano, de el colágeno, sobre todo. El cuerpo tiene una mala utilización, mala captación, mal metabolismo, mala distribución del colágeno. Por ejemplo, en un síndrome de Marfan, un paciente tiene dedos largos, un paciente muy alto, y eso se da por la composición de las articulaciones de los huesos de los tendones. Y claro que sí, que puede dar al traste a problemas de la articulación, por ejemplo, temporomandibular, como te mencionaba. Ehlers-Danlos también. Yo creo que yo tengo un poquito de Ehlers-Danlos, es eso, de mucha elasticidad en algunos tejidos. Yo también tengo esa parte y yo mismo he sido paciente maxilofacial, precisamente por eso, por problemas en la articulación temporomandibular. De hecho, después de la pandemia, 7 de cada 10 personas sufren de alguna alteración en la articulación temporomandibular, bruxismo, cualquiera sea las condiciones. ¿Y por qué usted entiende que, o sea, ese incremento en este índice? O sea, ¿usted tiene alguna sospecha, alguna hipótesis? Claro que sí. Los problemas asociados a la articulación temporomandibular, hay muchos factores, por ejemplo, bruxismo, mala oclusión, aspectos también, malos hábitos para utilizar, se llaman parafuncionales, hábitos parafuncionales, que son todo eso que describía, deterioran la salud articular y todos ellos se encuentran asociados a problemas o situaciones psíquicas. Después de la pandemia, nosotros con confinamiento, con preocupación de qué va a pasar, incertidumbre, que ya todo el mundo sabe, pues mucha gente se quedó con eso en la mente y somatizó muchas de esas preocupaciones en la articulación, masticando de noche. Eso tiene mucha relación, lo psíquico, psicológico, con la articulación temporomandibular y el bruxismo. O sea, que al final del día, esa pandemia, o sea, yo creo que lo de menos fue el COVID, como quien dice. Dejó muchas secuelas. Dejó muchas secuelas. Entre ellas esa. Doctor, pues para ir un poquito concluyendo, ¿algún mensaje final
¿cómo sería el procedimiento en caso de que uno quiera realizarse ese chequeo maxilofacial para contactarlo al público? No, claro que sí. Bueno, pues cualquier sea de las cosas con las que se haya identificado, que hayamos mencionado el día de hoy, dolor, todo lo que dijimos, puede entonces contactarnos por cualquiera de las vías que tenemos de acceso, de contacto, ya sea en las redes sociales o de manera directa en el consultorio. Nosotros nos encontramos en el Centro Médico Padre Fantino, un edificio ahí anexo, en la calle contigua, Señoritas Villa, número 10. Y básicamente eso, cualquier duda, cualquier pregunta puede hacer un primer contacto por los canales de contacto y ya entonces si necesita evaluación, claro que sí. Lo paramos por ahí. Llega a preguntarle a la doc y ahí nosotros lo Pueden llegar a preguntar a la doc y de ahí lo mandamos. También. Ya por último, o sea, es una pregunta de mi parte, o sea, y es que yo tengo un amigo que le interesa su especialidad de maxilofacial, entonces, básicamente, ¿qué usted le recomienda o si le quiere decir algún mensaje? Ok. Yo creo que cuando me hacen esa pregunta, yo creo que yo siempre digo que yo no soy el mejor para responder esa pregunta porque yo me casé con maxilofacial. Desde el principio ya yo sabía lo que iba, yo intenté, concursé 2 veces y esas 2 veces fue para maxil, así. ¿Qué yo les recomendaría? Que me pasó quizá en un momento con otras especialidades. Que no te cases con el especialista. Yo hice esa reflexión en un momento. No te cases con el especialista que tuve. Tuve un neurocirujano que anda en un jipetón, se ve muy bien, un cirujano plástico, lo que sea, cualquiera de los perfiles. Y uno se enamora del especialista. Pero por suerte yo me enamoré de la especialidad. Y todos los días me lo recuerda. O sea, trate de ver, experimentar cirugías, una consulta. Yo estoy a la orden. Si quiere ver pacientes o procedimientos relacionados, que lo experimente para que esté seguro. Por ejemplo, de la primera pregunta que me hicieron cuando yo iba a concursar era si yo tenía experiencia en la cavidad oral. ¿Cuántos de los que estamos aquí le gusta la cavidad oral? La boca, casi nadie. Entonces, y mucho menos nosotros que tenemos base médica. Para los maxiodontólogos se hace un poquito más fácil. Entonces, esa es una parte que hay que manejar. Bueno, surgió una pregunta aquí. Y es que dice que si puede una simple afección odontológica complicar la cavidad oral o la vía aérea. Totalmente. La gente infravalora lo que puede hacer una infección de origen odontogénico. No, como le explicaba ahorita, las bacterias que están en la boca son atípicas. Son bacterias que no están en ninguna otra parte del cuerpo. Y una infección en esa área puede degenerar, puede agravarse muy rápido. De hecho, el paciente que le mencionaba de 89 años, para poner el ejemplo rápido, está ingresado por eso. Una infección de hace varios días por una pieza dentaria. El paciente se descuidó y a cabo de 4 días la inflamación era tan grande que ya no puede ni siquiera abrir el ojo. Eso puede pasar también si pasa en la mandíbula. Puede inflamarse tan rápido, una celulitis en esa área, que puede comprometer incluso la vía aérea. O sea, y por eso nosotros también, ahí viene la parte de nosotros del cuello, que también manejamos esa parte. Y un paciente con una situación como esa, en la que se tranca la vía aérea porque está muy inflamado, pues entonces a veces merita incluso traqueostomía. Y eso es una emergencia. La emergencia, eso es lo que hace correr un maxilofacial. Que la vía aérea estén comprometida y haya que hacer muy rápido. Y hay que tener atención con el chequeo odontológico. Muy rápido puede llegar a tener un problema así de grave si no chequea la parte de la boca. Por aquí le preguntan que por qué es que las muelas nada más duelen de noche. O sea, que todo nada más es de noche. Lo que pasa es que ahí que tú estás tranquilo. Ahí que tú estás tranquilito, que ya las preocupaciones, la deuda, lo que tú vas a hacer ahorita a las 3, no lo tienes en la mente. Y ahí llegan los problemas. Y ahí esa es tu casa, ahí tú estás mañoñadito. Ahí que te duele más fácil. Pero no es que duele solamente en la noche. Duele más porque la espera para doler en la noche. Exacto.
Exacto. Pues nada, agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Manténganse pendientes a las siguientes lives. Sigan a la cuenta Pregúntenle a la Doc 1, que próximamente sí estaremos compartiendo por allá. Y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Si tienen alguna otra pregunta la pueden ir dejando en los comentarios. Y posteriormente en una próxima entrega, si lo invitamos, vuelve, claro que sí. serán respondidas. Muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias. Cuando quieran.